Hola a todos, hoy os voy a hablar de un contenedor en Swing llamado panel con tabulaciones, Table Panel. Este componente es sobre todo organizativo, es decir, es un componente en el que nosotros vamos a normalmente a establecer paneles en cada una de las pestañas, de forma que podamos organizar mucha información, tenerla presente en diferentes pestañas porque en un solo panel, pues, por ejemplo, no entraría bien, demasiada información, pues no. O, por ejemplo, información que está relacionada, si estamos tratando un usuario y luego una compra del usuario o el acceso a productos, pues que cada información se muestre separada, ¿de acuerdo? Bien, para ilustrar el uso de este componente he preparado esta aplicación, que la idea es, nosotros empezamos con un panel que tiene 3 pestañas, y nosotros podemos manipular sus propiedades. Una de las propiedades que podemos manipular es la colocación de esas pestañas. Podemos ponerlo en la parte superior, como es este caso. Podemos colocarlo en la parte inferior. Podemos colocarlo a la izquierda o a la derecha. Bien, lo más habitual es encontrarlo en la parte superior, ¿vale? Pero podemos cambiar esa disposición. Otra propiedad interesante es la disposición de las pestañas. Veis que hay dos propiedades, wrap o scroll. Bien, el tema es que cuando las pestañas no caben en el contenedor donde están, en este caso en el panel, si elegimos esta propiedad, pues pasan a situarse unas debajo de otras. Si elegimos scroll, se quedan solamente en una sola fila, de forma que nos podamos desplazar a través de estas flechas, ¿de acuerdo? Es decir, es una forma de disposición. Bien, esto como mejor se ve es creando más pestañas. Para ello he creado aquí en una spinner que podamos nosotros introducir cuántas pestañas podemos crear y podemos añadirlas en tiempo de ejecución. Bien, esto es interesante. Si tenemos que añadir más áreas de trabajo, pues en ese panel con pestañas nosotros podemos añadirlas. Fijaros, aquí he puesto que, por ejemplo, voy a añadir 5. Cuando le dé a este botón, ahí aparecen. Bien, lo que he hecho es que cuando le doy a este botón y leo la cantidad numérica que pone el spinner, usando el componente del panel tabulado, pues añado las pestañas con un contador. Ahora después voy a enseñar cómo se ha hecho. Primero contando cuántas pestañas había y a partir de ahí cojo un contador y creo la siguiente. Y lo que he hecho en cada una, añadir una etiqueta, un label, donde cada una aparece con el número de la nueva pestaña que estoy creando. ¿De acuerdo? Bien, ahora que tengo 7 pestañas, donde podemos ver mejor lo de la disposición. Veis que al no poderse ver todas las pestañas juntas, han pasado a una segunda fila. ¿De acuerdo? Incluso si no entraran tercera y cuarta fila. ¿De acuerdo? Desde luego es la disposición habitual, pero podemos elegir esta scroll. ¿De acuerdo? Donde veis que se muestran por fila. Y aquí aparece una flecha para moverme por ellas. Nosotros podemos elegir esa disposición, ¿vale? Eso veréis que se le llama política de disposición para el panel tabulado. Bien, y por último, también lo mismo que podemos añadir en tiempo de ejecución, o bueno, manualmente podemos añadir pestañas, podemos eliminarlas. Entonces lo que he hecho es que según la pestaña seleccionada, cuando le dé este botón, la elimino. Ahí veis que va a desaparecer la pestaña número 4. Efectivamente. ¿Vale? Bien, lo que he hecho es que, bueno, cada vez que pulso una pestaña, de las 3 primeras que había creada, había soltado un panel y en él había colocado unos cuantos componentes. Bueno, sin ninguna utilidad, simplemente para que veáis que cuando yo pincho en una pestaña, selecciono, se ven paneles diferentes y los componentes que haya soltado en esos paneles. ¿De acuerdo? Bueno, esto es bastante útil. Y por último, lo que he hecho también es que cuando yo cambio de pestaña, que ya digo, sobre todo este componente organizativo, para que veamos la información, los componentes que estamos soltando ahí, abajo podéis ver qué pestaña es la que hay seleccionada en cada momento. Por cierto, la primera siempre tiene el índice, la posición 0. Bien, pues paso a enseñaros cómo lo he logrado.
Vamos a hacerlo desde cero, partiendo de una plantilla como siempre hemos estado usando estos días. Bien, aquí tengo mi plantilla. En la parte superior queda una barra de herramientas, pues lo que he soltado es una etiqueta. Bueno, la barra de herramientas ya la puedo quitar. Y en esta etiqueta es donde voy a presentar pues, el texto de mi proyecto. Bien, para que aparezca centrado, pues en su layout elijo que el centro. Y para que aparezca con un tamaño superior, pues yo pongo aquí un tamaño en píxeles bastante elevado y cambio el color del texto. Estupendo. Bien, en la parte izquierda voy a ir colocando una serie de botones que me van a ayudar para elegir, por ejemplo, la colocación de mi panel tabulado. Bien, la primera opción va a ser Top. Podemos elegir las pestañas que estén en la parte superior. La segunda opción va a ser verlo en la parte inferior. Botón. Tercera opción sería verlo a la izquierda. Y otro radio button para colocarlo a la derecha. Vale, eso sería en cuanto a la colocación. Estos 4 botones para que estén agrupados, sabéis que tenéis que seleccionarlos todos juntos con la tecla control. Nos vamos aquí a su propiedad que dice grupo de botones y elegimos el grupo que ya había creado, 1. ¿Vale? Si no tenéis ninguno creado, pues ya sabéis que tenéis que arrastrar este componente que no es gráfico, simplemente es organizativo, lo soltáis aquí y todos esos botones los elegís como grupo de botones el que acabáis de crear. Bien, una etiqueta aquí que diga que esto es para la colocación de las pestañas. Perfecto. Bien, una segunda etiqueta para decir la disposición de las pestañas. Vamos a cambiar la política, lo que hemos visto antes de en fila o que se desplacen. Para ello voy a incorporar 2 nuevos radio buttons. Uno con el texto wrap y otro con el texto, perdón, a ver, no es una etiqueta, es un radio button, scroll. Perfecto. Voy a incorporar un spinner, que es el que me va a ayudar para permitir seleccionar cuántas pestañas quiero insertar. Así que el texto de este botón va a ser añadir pestañas. De acuerdo. El spinner le voy a cambiar su nombre de variable para luego controlarlo y acordarme qué valor tiene. Spin 1. Vale. Bien, hago un poquito más grande mi proyecto. Aquí voy a colocar una etiqueta indicando que lo que yo coloque en el spinner es para seleccionar el número de pestañas que quiero crear. Perfecto. Voy a manipular el modelo del spinner. Elijo modelo de tipo numérico, valor inicial siempre, bueno, que si voy a crear pestañas que como mínimo valga 1, ¿vale? Y si queréis le ponemos un máximo que no se puedan crear más de 10 pestañas simultáneamente, ¿vale? De 1 en 1, ok. Vale. Un último botón para cuando lo presionemos eliminar la pestaña que esté seleccionada en ese momento. Le cambio el texto. Muy bien.
voy a aumentar el tamaño del panel donde están colocados, este panel llamado número 4, y voy a aumentar su número de píxeles, por ejemplo, en 200 píxeles, ¿vale? De forma que me quepan cómodamente todos los componentes. Bien, lo que estoy haciendo es alineándolos para que, bueno, tengan una apariencia más o menos agradable. Bien, grabo lo que llevo hasta ahora. Y bien, la parte más interesante, la que no hemos tocado todavía y el objeto de hoy era ver cómo podemos crear un panel tabulado. Bueno, mirad, parto de que tengo un panel aquí en el centro, ¿de acuerdo? Y sobre él lanzo este componente. Ahí está. Para que ocupe todo, fijaros que lo he colocado en el centro, todo el tamaño del panel donde lo he soltado. Bien, ¿cómo creo pestaña? El componente está aquí creado. Se llama JTablePane1. Pero ¿cómo le añado nuevas pestañas? Podemos hacerlo con código, ¿eh? Ahora después lo vamos a hacer cuando elijamos la cantidad en el spinner y le demos este botón. Pero para crear unas pestañas por defecto, yo lo que arrastro es paneles. Y aquí en la parte superior. ¿Veis que he soltado un panel y le he puesto de nombre de pestaña 1, tab 1? Voy a soltar un segundo panel en la parte superior. Importante. Veis que se crea una segunda pestaña, tab 2. Y le añado el tercer panel. ¿De acuerdo? Entonces la manera de ir añadiendo gráficamente, es decir, con el diseñador, pestaña es soltar paneles sobre ellas. Y yo aquí le puedo cambiar el nombre a cada una de las pestañas. Por ejemplo, esta era para colocar unos cuantos botones. Esta era, por ejemplo, como si queremos introducir una especie de login del usuario, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos poner el texto que queramos. Y esta era para crear elementos de listas. Bueno, pues ahí está. Bien, en principio parece que no cambiamos de pestaña, claro, porque no tiene ningún elemento. Por eso, con la primera pestaña seleccionada, yo voy a soltar ahí unos cuantos botones. No tiene ninguna utilidad, simplemente pues que aparezcan componentes diferentes cuando yo me cambie de pestaña. Pincho en esta, observáis que desaparecen los anteriores. Es decir, que es una manera de poder colocar mucha información. Imaginaros que luego cuando vamos a introducir datos de un usuario, donde le pedimos nombre, apellido, dirección, teléfono, bueno, todo eso estaría en una de las pestañas. Si vamos a trabajar luego con productos que el usuario puede comprar, bueno, pues todo eso en una segunda pestaña y así separamos la información, ¿de acuerdo? Es una manera, un componente muy útil para colocar mucha información de manera cómoda y además organizarla, pues toda la que está relacionada en la misma pestaña. Bien, por último, en la pestaña listas, pues suelto, por ejemplo, lo que sería una lista, un combo box, ¿verdad? Que son componentes habituales de la lista. Vale. Bueno, la idea es que cuando yo pinche en una pestaña me aparezcan cosas diferentes. Eso es lo que yo persigo. Bien, vamos a ejecutar el proyecto para que veáis que efectivamente, bueno, elegimos que la clase principal es donde está nuestro marco, que efectivamente cuando yo pincho una pestaña, la información cambia según el contenido del panel. ¿De acuerdo? Bien, ahora mismo no obedece a nada de esto porque no he gestionado los eventos de pinchar los elementos de aquí. Vamos a ver cómo lo hacemos para manipular las propiedades de este panel. Bien, bueno, estos dos botones de radio no los he puesto en un grupo de botones, pues voy a hacerlo. Arrastro un nuevo grupo de botones y estos dos botones les digo que pertenecen a ese nuevo grupo. Tengo que elegir el segundo porque en el primero ya estaban los elementos de aquí arriba. Ahí está. Muy bien, pues empiezo a darle funcionalidad a este spinner. De forma, no, perdón, a este botón. De forma que cuando yo pinche en este botón, aquí lo tengo. Bueno, antes lo teníamos para los botones de radio seleccionado. Nada, el código no es ese, sino aquí, ¿no? Partimos de un código
¿Qué queremos hacer? Pues ahí vamos a colocar que según el valor del spinner, yo ejecuto la orden de añadir pestañas al panel tabulado. Bien, voy a pegar un código que ya tenía seleccionado. Bien, recordáis que al spinner 1 le al spinner le he llamado spin 1. Obtengo su valor, hago el casting porque sabéis que devuelve un object, hago el casting a número entero para saber qué valor he escrito en el spinner. Bien. A continuación obtengo, fijaros, aquí tengo, este es el nombre del panel tabulado. Si pinchamos aquí en el panel tabulado, veis que ese es su nombre, ¿de acuerdo? El nombre de variable que tiene es ese. JTable panel 1, empezando con la J minúscula. Bien, pues fijaros, esta primera propiedad, perdón, este primer método, lo que me obtiene es el número de pestañas que tiene ahora mismo. ¿De acuerdo? Y eso lo almacena en esta variable numérica. ¿Qué he hecho a continuación? Pues creo un bucle for, un clásico, con un contador que empieza en 0 hasta el número que hayamos puesto en el spinner. Si yo quiero crear 3 pestañas, pues esto se va a ejecutar 3 veces, ¿de acuerdo? Según el número que hayamos puesto en el spinner. Bien, ¿qué he hecho? Bueno, mirad, el método que añade pestañas a un panel tabulado es este de aquí. Y necesita 2 parámetros. El primero es el texto de la pestaña, ¿vale? Que lo he construido poniendo pestaña y le he añadido el número de pestañas que ya había más el contador, ¿de acuerdo? Como el número de pestañas empieza en 0, si hay 3 pestañas, esto devolverá 3, ¿verdad? El contador y empieza en 0, por tanto, la nueva pestaña, como estaban las 0, 1 y 2, será la tercera. Bien, entonces, esto en cuanto al título. ¿Qué necesita como segundo parámetro el método añadir pestañas? Pues necesita un contenedor. En este caso lo que he hecho es un panel. Para cada nueva pestaña le creo un panel que será el que va a contener sus elementos nuevos. ¿De acuerdo? En este caso, para ilustrar el uso de la inserción de nuevas tabulaciones, nuevas pestañas, lo que he creado es un panel y dentro de él es una etiqueta. Entonces, simplemente una etiqueta que diga, pues estás en esta pestaña. Entonces, esa nueva etiqueta, ese nueva JLabel es este texto, incluye el número de pestaña que corresponde en ese momento, esa etiqueta se añade al panel y ese panel es el contenedor que se usa para añadir la nueva pestaña. Fijaros, bueno, esta es la manera de hacerlo. Voy a poner el comentario apropiado, siempre es útil. Muy bien. Una etiqueta que es, bueno, al menos que contuviera algo el panel, ¿no? Para que veamos que estamos cambiando de panel. Y aquí es cuando realmente añadimos la nueva pestaña. Bien, vamos a probarlo. Yo elijo 2 pestañas, le doy a añadir y aquí lo veis. Como esta era la pestaña 0, esta era la 1 y esta era la 2, pues ha cogido el número del contador, me ha dicho que eran 3, la variable i estaba empezando en 0, por tanto la nueva pestaña es 3 más 0, 3. ¿No? Y eso es lo que ha hecho, pestaña 3. Y el bucle que se ha ejecutado 2 veces porque el contador, el spinner, varía 2, entonces la segunda pestaña era pestaña 4. ¿Veis? Y aquí veis la etiqueta que se ha generado. Bien,
Pues bueno, ya podemos insertar pestañas. Aquí vemos que vamos cambiando de pestaña. Bien, vamos a trabajar con lo siguiente. Yo voy a recoger el evento, que cuando me cambio de pestaña quiero que aquí abajo me informe de cuál es la pestaña que hay actualmente. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a hacerlo. El evento es el evento del cambio, ¿vale? Como otros componentes, en este caso es el evento que vamos a disparar, es que cuando yo cambio de pestaña, es este evento el que se pone en marcha. Bien. El componente de la parte inferior se llama mensaje y en ese cuadro de texto mensaje donde yo quiero mostrar en qué pestaña estoy. Bien, aquí le voy a concatenar de mi panel tabulado, que se llama así. Voy a obtener cuál es la pestaña seleccionada. Fijaros, este es el método, el getSelectIndex. ¿De acuerdo? Bien, lo probamos. Estás en la pestaña 2, estás en la pestaña 1, estás en la pestaña 0. Si ahora añado 5 pestañas, pues me va informando que estoy en la pestaña 7, 6, ¿vale? Bien, pues ya hemos logrado esto. Vamos ahora a la colocación, que cuando yo seleccione un botón de radio de este tipo, pues cambie la colocación de las pestañas. Vamos a ello. Bien, pues gestionamos el evento, presionar en ese botón de radio y hacemos lo siguiente. Bueno, esto es para incorporar la clase TablePanel, que no la tenía incorporada, no la tenía importada porque pone los trayectos absolutos, ¿vale? Cuando genera código automáticamente. Bien, la propiedad sobre ese panel es esta. Establecer el emplazamiento de las tabulaciones. Y lo que necesita como parámetro este método es alguna de las constantes que veis aquí. En este caso, para este botón era colocarlo en la parte superior, pues colocamos de la clase JTablePanel la constante top. Bien, voy a copiar este código porque lo voy a usar luego para cambiar las diferentes orientaciones. Esta va a ir a la parte inferior, pues entonces gestiono el evento, pinchar en ese botón de radio. Y la propiedad no es esta, la propiedad es abajo. Ahí lo tenemos. Bien, hago lo mismo con los otros dos botones de radio. Gestiono su evento y cuando yo lo presione, pues me va a cambiar la orientación. En este caso, este era para la izquierda. Left. Bien, y me queda por último el de la derecha. Aquí. Bien, pues lo probamos. Ahí está. Hacia abajo están mis pestañas, izquierda y derecha. Vale, voy a crear unas cuantas. Bueno, a veces, según el diseño que estoy haciendo, me interesa colocar pestaña aquí para cambiar de paneles, ¿de acuerdo? Cómodamente. O en la izquierda, aquí podemos colocarlo, o en la parte inferior, ¿no? Seguro que os suena más de una aplicación donde en la parte inferior tenéis pestañas para cambiar de partes del programa,
o también es muy habitual en la parte superior. Bien, ¿qué nos queda por controlar? Bueno, pues la disposición. Veis que por defecto está este de aquí. Bueno, no tiene nada que ver con el botón de radio porque ahora mismo no tiene funcionalidad, sino que es la configuración que tiene original. Pero podemos cambiar ese comportamiento y lo vamos a hacer cuando presionemos estos botones de radio. Bien, la propiedad sobre el panel tabulado que ahora mismo hay seleccionada, la podéis ver aquí, que efectivamente veis que es esta de aquí. La configuración de la política de disposición es esta, WhatsApp, o se puede elegir scroll, ¿vale? Por cierto, sobre el emplazamiento veis que está el top y se puede elegir los otros tres, bottom, right, vale. Esta es la original, ¿no? Es decir, la configuración inicial. Aparece arriba y con la disposición wrap. Bien, la propiedad select index, para decir que la primera pestaña, la que hay seleccionada, veis que pone 0, podemos decirle que empiece con la segunda o la primera, es decir, la que tenga la posición 1 o la 2 en vez de la 0. ¿De acuerdo? Eso se puede configurar aquí también. Bien, vamos a utilizar este botón de radio. Bien, pues gestionamos el evento, pinchar sobre él. Y hacemos lo siguiente. El método que tenemos que ejecutar es este de aquí, establecer política de disposición, y necesita como parámetro alguna de las dos constantes disponibles. De la clase panel tabulado tenemos dos constantes que antes hemos visto en las propiedades del diseñador: la disposición wrap y el scroll. En este caso, para la primera botón de radio era esta, voy a copiarla y ahora la cambio. Y ahora me voy al segundo botón de radio, gestiono el evento, pinchar sobre él, y ahora lo que hago es, pero aquí voy a cambiar la constante por scroll. Ahí está. Pues probamos. Bien, voy a crear bastantes pestañas. Ahí está. Vale, no tenía ninguna seleccionada, ahora lo voy a cambiar. Pues efectivamente, bueno, ahora mismo, aunque no se vea el efecto, sí se ve que hay un cambio, pero como mejor se ve es cuando no caben todas las pestañas. Vale, efectivamente. Disposición wrap, disposición scroll. ¿Vale? Pues estupendo, ya tenemos esto, nos falta, vale, el botón seleccionado, y nos falta que cuando le presionemos este botón elimine la pestaña que está seleccionada. Pues venga, vamos a hacerlo. Bien, vamos a decirle que está seleccionado de antemano, ahí está. Porque efectivamente mi panel de tabulación es esa la configuración que tiene inicial, pues lo hago que corresponda. Bien, pues me queda este botón. Este botón, cuando yo lo presione, quiero eliminar la pestaña seleccionada. Bien, para ello voy a ejecutar el método siguiente: eliminar, y el método eliminar necesita que yo diga aquí la posición de la pestaña que quiero eliminar. Pues para ello lo que hago es, sobre el panel obtengo cuál es la pestaña seleccionada. ¿De acuerdo? Esto me da la pestaña seleccionada y este método va a borrar el número que yo haya puesto aquí. Pues justamente esa es la orden. ¿Vale? Bien, pues probamos nuestro proyecto, que parece que ya está acabado.
Esto para la disposición. Perfecto. Perdón, para la colocación. Esta era la disposición. Este para crear. Por cierto, si yo pongo 11, ya sabéis que no va, ¿eh? El máximo era 10. Ahí está. Bien, ahora no caben todas las pestañas, la disposición, colocación, vale. Voy a eliminar la del login. Desaparece. Elimino la pestaña número 3. Desaparece. La 12. Desaparece. ¿De acuerdo? La pestaña que yo tenga seleccionada va a desaparecer cuando yo presione este botón. Bien, bueno. Esto es todo. Estas son todas las propiedades de añadir pestañas con el método que hemos visto, eliminarla, la que esté seleccionada, saber cuál es la que hay seleccionada con getSelectIndex, cambiar su colocación y la disposición en la que se ven. Ya digo, este componente sobre todo, lo mejor de todo es que es organizativo, es decir, mucha información separada, toda junta por pestañas, ¿de acuerdo? Y muy utilizado en las aplicaciones con interfaces gráficas de usuario. ¿De acuerdo? Es un componente muy usado. Bien, pues eso es todo por hoy. Hasta la próxima.